Esto quiero traerlo a la reflexión, lo que vamos a hablar hoy día, por un artículo que vi en The Federalist escrito por John Daniel Davidson. Para quienes no sepan quién es un editor senior de The Federalist, que es un sitio conservador. Ha escrito en Wall Street Journal, The New York Post, autor. Él tiene un libro que se llama La América Pagana, la decadencia del cristianismo y la era oscura venidera. Sea un autor que entiende que el centro de Occidente es el cristianismo. Esto incluso quizá le pueda servir, por ejemplo, a un amigo que tengo aquí que es libertario. Quizás le puede interesar para ver el factor cultural de que tantos hablamos, ¿no? Eh, Porque veía este artículo y dice cosas muy interesantes. Todo esto surge porque el Pew Research Center publicó una encuesta sobre el panorama religioso en Estados Unidos y lo que revela es la decadencia del cristianismo, cómo cada vez hay un menor número de practicantes del cristianismo, entiéndase por cristianismo católico, evangélico, ortodoxo. Y la gran pregunta que se hace este autor es, ¿por qué debería importarnos que Estados Unidos, como cualquier país de Occidente, sea cristiano? ¿Por qué debería importarnos? Bien, si Estados Unidos, como cualquier país, pero más una potencia como Estados Unidos que está fuertemente enfrentada al comunismo chino, pierde la fe cristiana, hay que recordar que de esta fe se deriva el sistema de gobierno, las tradiciones, los límites al poder, comprender que la propiedad y la libertad no es un fin último, sino que son medios a un fin mayor. Los derechos y las libertades que se fundan en el cristianismo, todo ello viene de la mano de una tradición cristiana. Sé que suena raro lo que voy a decir, pero de hecho, desde la propia iglesia emerge la necesidad de un debido proceso, indubio pro reo, el juicio justo, las pruebas objetivas, el escepticismo al mero testimonio, una serie de garantías fundamentales con el tiempo las libertades. Esto lo pueden estudiar, por ejemplo, en Thomas Hood, un libro que se llama Cómo la Iglesia construyó Occidente. En la muy mal llamada Edad Media ni siquiera se hablaba de derechos, se hablaba de libertades. Por eso los grandes anarcocapitalistas como Hans Hermann Hoppe tienen una visión muy favorable a esa mal llamada Edad Media, porque es donde primó la cristiandad, igual que lo hace Thomas Good. Es decir, un libertario honesto, una persona de derecha honesta, un nacionalista honesto, un conservador honesto, van a entender que aún sacando el espectro metafísico de la fe cristiana se vuelve necesario para ordenar una sociedad por fuera del aparato coercitivo. Hay algo que va más allá del aparato coercitivo que nos exhorta al buen trato, la caridad y el respeto al prójimo, más allá de la necesidad de un aparato coercitivo. Entonces, la pérdida de la identidad cristiana en los países occidentales tiene implicaciones para todos en los Estados Unidos y todos los individuos del resto de Occidente, que en algún punto se vinculan a Estados Unidos. Pero más allá de la propaganda americana, es también ver cómo la pérdida de la fe afecta a nuestras propias naciones, en el caso mío, como argentino. Normalmente se piensa que la fe es un dato cultural, como si dijésemos, las personas les gusta consumir K-pop o jugar al Counter-Strike. No es tan así, de hecho. Eh, si nosotros vemos lo que son los estudios del panorama religioso, está decayendo a menos del 60% ese núcleo social que se autopercibe cristiano. Y yo digo que se autoperciben, por cierto. Después voy a explicar por qué. Y esto ha venido en descenso, un descenso marcado. Estamos hablando que décadas pasadas era de cerca del 71%. ¿Cuál es el trasfondo de esta
pérdida hacia la práctica, además de la pérdida de los rituales, como explica Byung-Chul Han. Como explica Byung-Chul Han, la pérdida de los rituales. Es que se cae en un proceso de secularización de la fe y sobre todo privatización de la fe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las personas han licuado su identidad. Voy a dar un caso concreto para que me puedan entender. Para que me puedan entender. Yo quisiera saber quiénes de los que están aquí, por ejemplo, son católicos. Y no es que estoy hablando en contra de protestante u otro. Es para saber. ¿Quién de aquí es católico? O se cree verdaderamente católico. O no, lo hagamos más difícil. ¿Quién se cree pro vida? Se autopercibe pro vida. Porque la mejor forma de dignificar la vida humana es desde una visión cristiana. O sea, es lo que realmente le va a dar un sustento sólido. Muchos me dicen yo. Bien, a los que dicen yo me autopercibo cristiano, yo me autopercibo católico, yo me autopercibo pro vida. Les hago una pregunta para que me respondan con sinceridad. Pero siempre entiendo que acá en YouTube está lleno de cuentas trolls, pero yo quiero hablarle a los que son honestos, ¿no? A los que son honestos. Supongamos que yo fuese con un cuchillo a quitarle la vida al hijo de ustedes, ¿no? Si yo voy a ir a quitarle la vida a ustedes. No a ustedes, a sus hijos. Yo con un cuchillo voy corriendo y les quiero quitar la vida a sus hijos. ¿Qué es lo primero que harían ustedes en el acto? Dirían, mira, si vas con intención de quitarle la vida a un hijo mío, y lo más probable es que no llegues con vida a vos. Sería como lo más probable. O sea, yo creo que todo varón acá diría, me vas a tener que matar o te vas a tener que morir vos. Uno se va a morir antes que llegues al hijo. O sea, es lo que yo creo, ¿no? O sea, y está bien que así sea. O sea, porque el hijo es sagrado, el hijo no se toca. Bien, pero fíjense qué es lo que pasa acá con esta pérdida de la fe cristiana. ¿Cuánta gente salió a hacer lo mismo cuando las feministas quieren entrar a las iglesias a vandalizar? ¿Seguimos defendiendo las iglesias como antes? Piensen. Si alguien quiere eh, si alguien quiere destruir las Eucaristías, ¿las defendemos? ¿Realmente las defendemos? O sea, literalmente matarían al que quiere destruir una Eucaristía como matarían al que quiere destruir un hijo. Es más, sacamos de la cuestión de la fe. Supongamos el siguiente cuadro, ¿no? Supongamos el siguiente cuadro. Está el señor, está el señor X en una casa. Tiene un vidrio muy grande y se ve todo. Bien, ustedes van caminando por la vereda y ven al señor X a través de una ventana muy grande, que el señor X está por apuñalar a un niño. Y ustedes dicen, che, sé que lo va a apuñalar. ¿Acaso ustedes no romperían la ventana para salvar al niño? Pregunto. ¿Acaso ustedes no romperían la ventana para salvar al niño? ¿No entrarían con una patada voladora a decir, bueno, pongo mi vida en manos de Dios, pero no puedo dejar que asesinen a un niño de 5 años? O sea, veo que mi amigo Enrique Ramos dice, sí, mi amor verde dice, yo me mato por salvarlo. Claro, eso es lo natural. Yo le pregunto a los que dicen que sí, a los que entrarían con una patada voladora, rompiendo todo, violando la propiedad privada, haciendo lo que tengan que hacer para salvar la vida de un niño. A los que dicen que harían lo que fuese por salvar al niño. ¿Cuántas ventanas han roto de cualquier sucursal de la IPPF? Fundación Huésped, Promsex, Profamilia, Casa Fusa, donde están aniquilando a niños en esas clínicas abortistas. ¿Cuándo fue la última vez que entraron a romper todo en una clínica abortista? Entonces, ahí nos damos cuenta de que no somos tan pro vida. No somos tan pro vida. Y lo digo yo. O sea, no somos tan pro vida. Porque es como, ¿quién es? No, yo soy pro vida. Che, pero mataron a un niño delante tuyo.
No, bueno, a ver. Problema del que lo mató. Vamos a debatir esto en el Congreso. Vamos a ir al Congreso y vamos a tratar de promover una ley que diga que está mal matar a un niño de 5 años. ¿Qué me dirían ustedes si yo dejo morir a un niño de 5 años delante mío y yo digo, no. Esto se resuelve prendiendo una camarita en YouTube, dando la batalla cultural, queriendo cambiar las leyes para que esté prohibido matar a un niño de 5 años? ¿Qué me dirían ustedes? Sean sinceros. Y sin embargo, es lo que hacemos con la cuestión del aborto. Es lo que hacemos con la cuestión del aborto. Esto para demostrar justamente lo que pasa que en otras épocas no pasaba. En otras épocas, donde había una sociedad verdaderamente cristiana, se iba a la guerra, que es lo que pasó con la batalla de Lepanto, que es lo que ha pasado cuando se resistió el gobierno masón en México con las guerras cristeras. En las guerras cristeras no fue decir, ay, tenemos que hacer una batalla cultural para cambiar las leyes, porque estas leyes masónicas van en contra de la patria potestad. Fue ir a la guerra directamente. ¿Qué es lo que pasó con la Segunda República en España? ¿Qué es lo que pasó con aquellos que resistieron a Pol Pot, Mao Zedong o Stalin? Antes las personas estaban dispuestas a morir por la fe. Hoy hay que debatirlo civilizadamente bajo las reglas del laicismo. Entonces, esta es la realidad. Yo sé que molesta un poco lo que digo, pero lo que estamos viendo es que hoy Occidente ha caído en ese materialismo secular y ateo. Las consecuencias es que quedamos librados incluso a formas de paganismo como el ecologismo. Hoy Occidente está perdiendo la fe y por eso pierde esa noción trascendental de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Ahora cada persona construye su propia noción de bondad, su propia noción de verdad, su propia noción de belleza. Todo es relativo porque ya no tenemos una fe trascendental, sino que ahora es una cuestión de argumentos. Yo argumento que el juicio estético de Kant estaba en lo correcto, entonces ahora la belleza es subjetiva. Y yo argumento de que no hay grandes bondades, porque mira, en el siglo XX tuvimos tantas guerras, y como dice Lyotard, esto abre al escepticismo todo metarrelato. Y yo argumento de que no existe esa bondad objetiva, porque como dijo un vegano, todo depende. Tampoco existe la verdad, estamos en la posverdad y más con tantas fake news, entonces, ¿para qué hablar de verdad? Hablemos de consensos. Y este es el problema de haber renunciado a la fe en Occidente. Este es el gran problema de renunciar a la fe en Occidente. Quiere o no, pero esto es lo que ha sucedido. Lamentablemente. Pero bueno, digo porque me pareció muy interesante este artículo y había ciertas ideas que quería intentar rescatar. Así que muchísimas gracias.